Buenas, ahora estudiaremos el tema número 2, denominado Modelo OSI y Arquitectura TCP/IP, impartido por mi persona, el ingeniero Javier Solís. Bueno, debido a la rápida expansión de las redes, se generó un problema, es decir, que no existía una estandarización para la interconexión. Es por eso que para salvar estos inconvenientes, la ISO conformó un comité para que generara un modelo estándar que rigiera este tipo de comunicaciones. Producto de estas investigaciones, casi a mitad de la década de los 80, surgió el modelo OSI, de casi nula implementación comercial, casi al mismo tiempo que surgió el modelo OSI TCP/IP. Se integró en la versión 4.2 de la distribución del sistema operativo Unix de la Universidad de Berkeley. Bueno, para que estas interconexiones puedan funcionar se necesita un tipo de arquitectura y sobre todo protocolos de comunicación. Los sistemas no utilizan un único protocolo, sino un conjunto denominado familia, pila o arquitectura de protocolos. Uno de los objetivos del diseño sería crear un entorno de división del trabajo. Las consecuencias de lograr una división óptima se traducen en una serie de ventajas. Estas ventajas son que la documentación es más sencilla, debido a que como consecuencia de dividir un problema grande o complejo en partes más pequeñas y fáciles de escribir y sobre todo más fácil de poder entender. La segunda ventaja es la especialización. La división puede generar más fácilmente expertos en aspectos particulares. Y por último de las ventajas sería la facilidad de modificación. La división permite realizar modificaciones en cualquier parte sin afectar a las otras capas existentes. Modelo OSI. Este es un modelo de referencia para los protocolos de la red, creado en el año 1980 por la Organización Internacional de Normalización. En este modelo existen dos tipos de flujo de comunicación. La comunicación real vertical. Esta comunicación es la encargada de pasar los datos entre capas de un mismo ente. Y la comunicación virtual de carácter horizontal. Esta propiedad quiere decir que cada capa se comunica con su igual en el extremo opuesto. Bueno, a continuación vamos a ver la estructura del modelo óseo. La primera capa es denominada la capa física. Esta capa tiene la función de especificar el tipo de medio a utilizar, pudiendo tratarse de cable coaxial, fibra óptica, par trenzado o medios inalámbricos, entre los más comunes, ¿no? A continuación, la capa 2 o la capa de enlace. Su función es presentar a la capa superior, la capa de red, un enlace físico seguro, independiente a la capa física existente. En el modelo OSI, la capa de enlace se considera dividida en dos subcapas. La subcapa de control de acceso al medio y la subcapa de control lógica de enlace. La subcapa control de acceso define la forma de adaptación para el acceso al medio que se encuentra por debajo. Por consiguiente, la subcapa control lógica de enlace es la interfaz entre la MAC y la capa de red, independiente del medio físico subyacente, proveyendo servicios a la capa 3. La siguiente capa es la capa 3, también denominada capa de red. Es el servicio ofrecido por esta capa, puede ser orientada a la conexión o sin conexión. En el primer caso, la capa de red debe proveer los medios para establecer, mantener y liberar las conexiones de red. La siguiente capa es la capa 4 o la capa de transporte. Es la capa donde se ofrece un control para el transporte de los datos entre los dos sistemas finales de la comunicación. La siguiente capa es la capa 5 o también llamada capa de sesión. Las funciones de la capa de sesión se relacionan con organizar, sincronizar y administrar el intercambio de información entre entidades del nivel superior. Con estos elementos se podrían definir puntos de comprobación o checkpoints durante una sesión. La capa 6 o capa de presentación. Esta capa pretende descargar las aplicaciones de la cuestión de la representación y manipulación de datos de las estructuras. Algunas de estas representaciones son típicas de ciertos dispositivos, otras veces las representaciones diferentes según el sistema operativo.
Dos funcionalidades solían asociarse a esta capa, la compresión y el descifrado de datos, pero ya no más. Y por último, la capa 7, que es la capa de aplicación. En esta capa se lleva a cabo el procesamiento final de la información a intercambiar. La capa de aplicación provee servicios a los programas de usuario. Es la capa del modelo OSI más cercano al entorno del usuario. Arquitectura TCP/IP. A diferencia del modelo OSI, TCP/IP es en realidad una pila de protocolos. En términos comparativos, IP cumpliría la funcionalidad requerida por la capa de red de OSI, en tanto que TCP se correspondería con la capa de transporte, aunque en realidad la pila consta de más de un par de protocolos. Es decir, que la pila de protocolos TCP/IP es la actual familia de protocolos que utilizan todos los dispositivos que requieran conectarse a una red IP. Y esta pila tiene una variante con el modelo OSI, ya que aglutina en una sola capa varias capas del modelo OSI. Esto con el fin de ser más eficientes. Como podemos observar en la figura, en la capa de aplicaciones de TCP/IP junta o aglutina tres capas del modelo OSI, que son aplicación, presentación y sesión. Y por último, en la capa de enlace del TCP aglutina la capa de enlace de datos y la capa física del modelo OSI. Bueno, con esta clase pudimos conocer y entender los protocolos de comunicación. A su vez conocimos el modelo OSI y cómo en realidad está construido la pila de protocolos de tu computadora. Muchas gracias por tu atención y no puedo irme sin mencionar este pasaje de Herbert Spencer. La gran meta de la educación no es el conocimiento, sino la acción. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda que tengan, por favor, háganmela llegar para que les pueda responder. Muchas gracias y hasta luego.